Buen día. Bueno, en esta mañana súper fría, viento helado, les traigo a continuación un cuento, el quinto cuento de esta serie de cuentos. Bueno, un cuento que me pidió uno de mis hermanos que escribiera. Así que bueno, al final les voy a contar por qué. El cuento se llama Corazón de Acero. Amanecía en la finca de los Cazorla. Como cada mañana, don Rafael se levantaba primereando al alba y ponía la pava. Encendía la radio y se quedaba en silencio en la galería hasta que cantaba el gallo. Su mujer, doña Elena, se levantaba después de la aurora, hacía sus oraciones diarias y luego se ponía a barrer el patio de la casa. Tenían un solo hijo, Federico, un chango guapo, laburador, ayudaba a sus padres en todo lo correspondiente al campo, era artesano. Muchas de sus obras y esculturas se lucían en mansiones y casas de estancieros ricos. Don Rafael laburaba a campo abierto, a veces la tarea le tomaba toda la mañana, sea cosecho siembra, sea con las vacas o los chanchos, la finca no se mantenía sola, él la había heredado de sus padres y con sacrificio la mantenía aún en pie. Siempre se lo veía montado en su caballo, un zaino que su padre le había regalado de potrillo para su casamiento. El caballo había crecido a su lado, lo había preparado para todo terreno. Era su gran compañero en las jornadas interminables de labor dentro del campo. La finca era grande y el trabajo interminable. Don Rafael era el único que lo montaba. Donde él pisaba aparecía su caballo. En el pueblo, cuando lo veían atado en alguna morera, sea del hospital, almacén o comisaría, sabían con certeza que allí se encontraba Cazorla. El zaino había sido criado desde potrillo para las labores duras. Ni bien le enroscaban una cuerda alrededor del lomo, intuía que era para tirar con fuerza donde su patrón le dirigiera. El caballo tenía un porte peruano que muchos admiraban. Lo, lo pedían prestado para los desfiles, pero no se dejaba montar por nadie que no sea su patrón. El tedio abrazó los años de don Rafael. Las fuerzas ya no eran las mismas de antes. Los dolores de hueso y los calambres montaban su cuerpo en las noches, sin permitirle descansar ni un minuto. Al zaino también se le veían encima los años. Aquel par de compañeros con los días se debilitaban. Don Rafael ya no tenía fuerzas para montarlo, ni el caballo para saltar acequias o zanjas. Su trote ya no era el mismo. Federico, su hijo, le sugería que usase otro caballo del establo para el trabajo más duro, pero no conseguía convencerlo. El viejo Cazorla lo tomaba como una traición a su amigo. Era tanto el apego que intuía hasta los sentimientos de su compañero. Un día cruzaron el río temprano para ir a arreglar las compuertas de distribución del agua. Esa mañana don Rafael se había levantado más débil que nunca. Una leve neumonía nacía en sus pulmones sin darse cuenta. Cruzaron. El río estaba raro, el agua sucia y espumosa. Se hizo el mediodía y don Rafael, sin poder terminar el trabajo, se echó a descansar bajo un árbol. Lo agarró la tarde y se percató que ya debía volver. El bramido del río se sentía a lo lejos. Pensó, debe haber crecido. Terminó el trabajo anunciándose la oración. Llegaron al río. Como lo suponía, estaba crecido. Un caudal importante no dejaba ni playitas a la vista. ¿Qué hago ahora? Con preocupación se preguntaba. Miró a lo lejos fijamente al zaino, lo tomó y le dijo, no me falles, amigo, vamos a cruzar el río. La tarde ya estaba fría y oscura, nubes azules y grises en el horizonte. A lo lejos se veía una cortina de lluvia que pronto los alcanzaría. Se amarró con fuerza al caballo, al principio con desconfianza, el zaino bajó las orejas y retrocedió. Pisaba en la arena. Don Rafael le insistía con los talones, vamos, amigo, vamos. El caballo accedió a duras penas y comenzó a cruzar. La corriente era más densa e intensa que lo que se pensaba. El caballo se desplazaba, barrido por el agua, por momentos perdía la cabeza. Vamos, amigo, por favor, no me falles. Con angustia don Rafael la veía difícil. Se agarró más fuerte. María Santísima, ayúdanos. Cerraba los ojos. Los segundos se hacían eternos y aún no habían cruzado la mitad. Ya no podían retroceder, estaban en medio de la corriente, se habían desplazado como 80 metros desde el punto de partida. La tensión y el miedo se apoderaban de Cazorla. Siguieron. Vamos, amigo, vamos, tranquilo.
El caballo respiraba con dificultad y soplaba agitado. Un poco más, vamos, vamos. De repente don Rafael sintió que el caballo se relajó. Se comenzaron a hundir. Rápidamente se soltó los pies y se tomó fuertemente de las crinas. El caballo no reaccionaba. Despierta, amigo, vamos, despierta. Se soltó. El caballo se hundió. Don Rafael comenzó a nadar con las pocas fuerzas que le quedaban. Nadó desesperado. Por dentro gritaba. Llegó a la orilla, se tomó de una rama y quedó agarrado debajo de las raíces de un sauce. Lloraba. Buscaba con la vista al caballo, pero no lo veía. Tomó el último aliento y con fuerza se amarró del árbol, saliendo hacia la orilla. Se desató en lágrimas al costado del río. Tirado en la arena gritaba. Se paró como pudo y corrió bordeando el río. No lo hallaba. Se frustró porque no había rastros de su amigo. Volvió a casa arrastrando el alma por el camino. Se hizo la noche. Doña Elena, preocupada, esperaba en el patio. Ella lo vio entrar caminando a la finca y desde el patio le gritó: «Rafael, viejo, me tenías preocupada. ¿Qué te pasó?» Y el caballo cayó Cazorla a los pies de su mujer con una fiebre que lo quemaba. Al otro día, sin preguntarle al viejo qué había sucedido, madre e hijo sospechaban que algo trágico se traía. En el almuerzo, con nostalgia, el viejo contó todo lo sucedido. Pasaron los días y Cazorla recaía de salud y tristeza. Su gran compañero ya no estaba. No podía trabajar en el campo porque fuerzas no tenía. Pasaron los meses, se acercaba el fin del año. Cazorla ya ni salía de la habitación. Su hijo, preocupado, comenzó a pensar de qué manera podría levantar al viejo porque veía que se moría de depresión. Así fue como a Federico se le ocurrió poner en acción su talento y labrar algo que al viejo le traiga un bello recuerdo de su amigo el zaino. Fue al galpón, juntó hierros, tuercas, piñones, rulemanes, tornillos, engranajes, todo lo que tenía a mano y puso el soldador a funcionar. Piezas de máquinas antiguas, transmisiones en desuso, discos de arado. Su corazón de artista comenzó a desplegar algo que se parecía mucho al amigo de su padre. Pasó días internado en el galpón. Se acercaba la Navidad. El día 23 de diciembre Federico concluyó su trabajo. Era un hermoso caballo de hierro, tamaño real y copia fiel del zaino de su padre, con paso peruano y crinas de cadenas. Ni él podía creer lo que había hecho con sus propias manos. Llegó el 24 y el hijo instaló el caballo en la entrada principal de la finca sobre una base de cemento y piedras del río. Allí quedó el zaino espléndido, fijo y fuerte su corazón de acero a la entrada de la finca de los Cazorla. El día de Navidad temprano, Federico preparó el desayuno e invitó a los viejos a compartir. Don Rafael no quería. «Tengo un regalo para ti, viejo, levántate, tenés que venir a verlo». El viejo accedió a duras penas, tomó el bastón y salió de la cama. A Federico le latía con fuerza el corazón. Su madre lloraba emocionada cuando vio que el viejo Cazorla se dirigía a la entrada de la finca. Llegaron a pasos lentos. El viejo, con los ojos tapados, se paró frente al caballo. «Ahora sí, papá, puedes abrirlo, puedes verlo». Se quitó el pañuelo y sus ojos se abrieron grandes de la emoción. Se tocó el pecho con fuerza y 2 lágrimas brotaron de su corazón. Fin. Bueno, este cuento es un cuento que, como les decía, me pidió uno de mis hermanos, que es artesano, que le haga un cuento a su caballo, que de hecho ese caballo él lo hizo, es un caballo impresionante, arte de mi hermano Facundo. Así que bueno, quería que le ponga historia a su creación, así que bueno, esta es la historia que escribí para el caballo de acero, Corazón de Acero se llama. Así que bueno, para mí fue un gustazo enorme y bueno, quería compartirles con ustedes esta historia.